Quedas detenida por el robo de ese auto. Revise debajo de ese capó para que vea lo que le estoy diciendo. Es el auto de una autoridad política. No puedo revisarlo sin fundamentos. Si usted no puede, entonces yo sí. Oye, ¿qué te pasa? ¡Vuelve! Ahí está. Tienes que lograr que encarcelen a esta mujer. Es una piedra en el zapato. Tranquilo. Seguramente le van a detener por robo. Ya vienen. Ya vienen. ¿Qué? Vamos. Fija que me detiene. Fija. No voy a fingir. Está bajo arresto. Oficial. Señor alcalde, muy buenas tardes. Y dígame, ¿qué pasó? Esta funcionaria es una ladrona. No soy ninguna ladrona. Quieta. Este es mi auto y necesito llevármelo. Señor alcalde, de verdad lo lamento mucho, pero no se va a poder. Esta evidencia y también a la testigo tengo que llevarlas a la comisaría. Llévese a la ladrona, pero yo necesito mi auto. ¿Qué no lo entiende? Lo lamento mucho. Como le dije, no se va a poder. Así es la ley. Usted ya la conoce. ¡Qué vergüenza! ¡Me avergüenza haber trabajado con semejante tipo de funcionaria! Hemos tenido al enemigo dentro de la institución. Que el único enemigo es usted. A mí no me faltas al respeto. Soy la máxima autoridad. Te gusta desafiarme, ¿eh? ¿Autoridad? Usted para mí no es ninguna autoridad. No merece ni una mínima gota de respeto. Sí, tú no tienes respeto por nadie. Ya lo sé. Robas el auto, seguramente para venderlo y huir del país. Qué curioso que precisamente sea usted quien hable de huir, ¿no? Cuando aquí el que quiere huir es usted. Oficial, ya de una vez, aparte esta mujer de mi vista, que se refunda en la cárcel. Algo me dice que ella tiene la razón. Oficial, ¿puede llevarse a esta mujer? Tranquilo, que sí me va a llevar. Pero lo va a hacer en su auto. Oficial, tenga la bondad. Podemos conversar un segundo, por favor. Lo lamento mucho, pero no puedo dejar sola a la testigo. Pero, por favor, usted y yo nos conocemos, hemos trabajado mucho tiempo. Tenemos que conversar. Suéltame. Tranquilo, oficial, yo se la vigilaré. Eres una desgraciada. Usted va a salir con la suya. Ya me he salido con la mía. El oficial es amigo de mi abogado. Todo el mundo aquí está a mi lado. José 1. Amelia 0.
Sí. En este momento será reportado el carro como desaparecido. Aún no tenemos más información. Es un vehículo de la institución. El señor alcalde no puede enterarse. Vamos a publicar la noticia. Es necesario por si alguien tiene información. El alcalde de todas maneras se va a enterar. Señor oficial, ese vehículo estaba a mi cargo. ¿No habrá otra manera de encontrarlos sin alarmar tanto? Lo siento, pero me temo que no. Ay, no. Me van a despedir. Mire, señor oficial, yo no me voy a interponer en su trabajo. Haga usted lo suyo. Lo único que necesitamos es llevarnos el vehículo en este instante. Mire, señor abogado, con todo respeto, ya se lo dije más de una vez. Ese auto no se va a mover. Al parecer usted no se está dando cuenta. Quien se lo está pidiendo es el señor alcalde. Exactamente. Por eso existen leyes, existen protocolos. Y yo no soy ese tipo de personas. Hay que seguirlas. ¿Cuánto quiere? ¿Está intentando sobornarme? No. Lo único que queremos es llevarnos el auto. Tenemos un viaje urgente. Pues si su viaje es tan urgente, ¿por qué no se van en la camioneta en la que vinieron? Sí, o sea, la camioneta, en primer lugar, tenía un viaje ya programado. Tiene que hacer un recorrido por la provincia. Nosotros la hemos tomado porque esta funcionaria estaba robando el auto y tuvimos que perseguirla. Mire, abogado, le pido que me deje hacer mi trabajo y no me haga perder el tiempo. ¿Está bien? Te las quieres dar de salvadora, pero eso no va a pasar. Si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué quieres? ¿Que encuentren el dinero? ¿Se abra una investigación que durará meses o años? ¿Y qué te crees que va a pasar en ese tiempo? ¿Que me voy a encargar de asesinarte? Ni más ni menos. Pues hágalo. No le tengo miedo. Bueno, yo ya te avisé. No hay más alternativa que seguir la ley. Hay protocolos. Pero es el señor alcalde. O sea, usted también imagínese toda la ayuda que la alcaldía puede proporcionar a la policía cuando lo requiera. Estamos para servirle a la policía y nosotros lo único que estamos pidiendo es... Es por eso mismo que quiero seguir las leyes, tal cual. ¿Está bien? Yo ya te avisé. No lo logré. Pues... habrá que hacerlo por las malas. Atención, código 1030 en progreso. Robo de vehículo en la avenida 17. Kilómetro 15, dirección norte. Cambridge. ¡Carajo! ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Lo lamento, señor alcalde. Ahora sí, no tengo opción. ¿Cómo? ¿O sea que lo dudaste? Yo no dije eso. Es verdad. Pero ahora Central ya lo sabe. Así que tenemos que llegar con el auto. Así es. Oficial, tengo una propuesta para usted. Si consigue que el auto salga en 2 horas, sin ser inspeccionado, va a ser muy bien retribuido. Y estoy hablando de una suma muy elevada. Haré lo que pueda. Vamos, camina. Contesta, Amelia, contesta.
¿Ahora dónde te metiste? ¿Y ahora qué hacemos? Habrá que seguirlos. Por suerte, el policía no abrió el capó. No tiene idea de lo que contiene. Vamos, venga. ¿Sí ves? Aún no se han dado cuenta que viste lo que hay en el capó. Estoy hablando contigo. ¿De qué es ese dinero? ¿A dónde lo llevan? Perfecto. Entonces voy a hablar sola. Y estoy completamente segura que te va a interesar la información que te voy a dar. Información que va a servir para que captures a ese delincuente. Ellos querían huir. ¿Sabes para qué? Porque querían llevar todo ese dinero para hacer lavado de activos. Ese alcalde está metido con los narcos. ¿Y sabes? Todas las campañas que él ha tenido han sido auspiciadas por ellos. Esos infelices se están robando el dinero del pueblo. Hay corrupción, hay malversación. Estoy descubriendo cada uno de sus oscuros secretos. ¿Y tú tienes pruebas de todo lo que me estás diciendo? Mira, llevo más de 10 años trabajando en la institución. ¿Por qué crees que me arriesgaría si no estuviera segura? Pues no lo sé. Hay mucha gente loca en el mundo. Pues yo no. Y no me importa perder mi trabajo. Pero no voy a permitir que ese hombre se salga con la suya. Mire, señor alcalde, no es un reclamo. Pero, ¿cómo es posible que usted haya dejado que lo descubran? No sé cómo lo hizo. Usted dejó que lo vean. Dejó que vean el dinero. Es que es muy buena espiando. No hay otra forma de que lo hubiera sabido. Hay que tener más cuidado. Pero bueno, estoy seguro que vamos a salir de esta juntos. Sí, saldremos de esta, pero se me está acabando el tiempo. Muy pronto tengo que entregar el dinero. ¿Sabe? Solo hay algo que me preocupa. ¿Solo? ¿Qué cosa? ¿Usted cree que ella tenga pruebas de la venta de puestos? No, seguro que no. Es su palabra contra la nuestra. Esperemos. Bueno, vamos. Vamos, ven. Tenemos que llegar a la comisaría pronto. ¿Amelia? Vamos. ¿Pero qué hiciste, Amelia? ¿Robaste el vehículo de la institución? Mariana, necesito que me consigas un abogado. O ya sé, tú puedes hacerlo. Tú puedes defenderme, por favor. Amelia, ¿robas el auto de la institución y a ti te parece nada? ¿Qué crees que es un juego esto? Te lo puedo explicar todo, pero en privado. Señor alcalde. ¿Te enteraste? No, señor alcalde, no entiendo nada. Es que no hay nada que entender. Es una ladrona. ¡Usted es el ladrón! A ver, mucho cuidado como le habla a la autoridad. Sabe que la puedo denunciar por injuria. No son injurias, es la verdad. A ver, un momentito.
calmémonos, por favor. Yo creo que debemos de calmarnos. Yo creo, señor alcalde, que todo tiene que tener una explicación. Aquí no hay explicación. Es que este es el alcahuete, este también, y no hay... Pero ya basta. Escúchenme. Basta. Voy a llevar a la testigo a la sala de interrogatorio, ¿está bien? Suficiente. Oye, Mariana, y de verdad, urgentemente, ya saca el auto de este lugar. Lo necesito. Señor alcalde, creo que ya se lo repetí en varias ocasiones. El auto es evidencia. A ver, aquí nadie parece darse cuenta de que yo soy la autoridad. Y se debería hacer lo que digo, ¿no? ¿Perdón? Eso, muéstrese como en verdad es. Es que además no tienen que hacer ya nada con el carro. Tienen a la culpable, esta ladrona. Y yo necesito el auto. Alcalde, entiéndalo. Sin evidencias, no hay culpables. ¿Cómo que no hay culpables? La está capturando con la evidencia. No se puede hacer de la vista gorda. ¿De qué hablas? Yo nunca dije que la capturé en el acto o algo así. Al fin y al cabo, parece que lo tengo de mi lado. Señor alcalde, si me lo permite, me parece que deberíamos tomar otra actitud. Primero estamos entorpeciendo la labor del señor policía. Yo creo que debemos dejar que las investigaciones sigan su curso. Exactamente, la están entorpeciendo. Ya, basta. Con permiso. Vamos, camina. Mariana, yo sé que es tu amiga, que es tu compañera, pero no puedes colaborar después de lo que ha hecho. Pero señor alcalde, yo no tengo nada en contra de ella, no sé lo que hizo. ¿Podrían explicármelo? Claro que sí. Vino con mi auto a casa porque teníamos una reunión en provincia y ella lo robó. ¿Amelia robó el vehículo? ¿Pero por qué lo haría? No. No lo sé, no soy adivino porque está loca, no lo sé. Razón que ella me pidió ayuda, que la asista como abogada. ¿Y aceptaste? No, señor alcalde. No, primero yo tendría que analizar... No puedes, ya está. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es una funcionaria pública, está trabajando para la institución. Mientras eso pase, no puede ejercer de forma privada. Por eso. A ver, Daniel, con todo el debido respeto que usted lo merece, pero en mi contrato no está plasmado eso. ¿Acaso quieres ponerte en contra de nosotros? No, señor alcalde, cálmese. Mire, yo jamás quisiera eso. Simplemente es que intento hacer lo correcto. No puedes, ya está. No sé qué haces aquí. Mire, señor alcalde, yo solamente quiero hacer lo correcto. Lo que hice es llamar a la policía. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? De verdad, no tienes que hacer nada aquí. No tenías que haber tomado esta decisión y espero que no vuelvas más a cometer este fallo. ¿Me estás entendiendo? Bien, Daniel, vamos. Buena tarde, señor alcalde. Aquí algo a mí me huele más. No. A ver, Mariana, no pienses eso. El señor alcalde es una autoridad pública. Es un señor de respeto. Y yo me debo a la institución. Amelia, arréglate sola. Abogada. La señorita Amelia quiere verla ahora mismo en la sala de interrogatorio. Viniste. ¿Qué quieres? Ya te dije lo que quiero. Quiero que me defiendas. Amelia, no puedo. Mariana, tú siempre te has caracterizado por hacer lo correcto.
Nunca has hecho las cosas torcidas. Entiende, estás trabajando por un hombre corrupto, Mariana. No sé lo que estás intentando, pero no quiero ser parte de este juego. Mariana, por favor, escúchame. Si después de hacerlo sigues pensando lo mismo, entonces te vas. Pero, por favor, hazlo por los años de amistad que tenemos. Te lo pido. Tienes 5 minutos. Con permiso. Amelia, robaste el auto de la institución, vehículo que el señor alcalde usa. Mariana, fue por una buena razón. Dame las buenas razones. Que él tiene trato con el narco. Sí. Yo lo descubrí. ¿Perdiste la razón? Yo no conozco al señor alcalde, él sería incapaz de hacer eso. Mariana, ¿es en serio? José Antonio Reyes no es lo que dice ser. Él vende puestos y, gracias a ello, tiene todo el dinero que tiene. ¿Estás diciendo que los nuevos empleados no ganaron sus puestos? Exactamente. Yo lo conozco al señor alcalde. Él sería incapaz de hacer algo incorrecto. A ver, Mariana, dime algo. ¿Qué gano yo mintiendo? ¿Qué gano haciendo todo este espectáculo? Si solo me despiden, iría presa, y yo lo único que quiero es que descubran lo que está haciendo ese miserable. Y lo que está haciendo es robándole plata a este pueblo. Ah, ¿tienes otra acusación en contra del señor alcalde? El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. No, nada, señor. Nada que contesta. No puede ser. ¿No tienes otras influencias? Señor, no pueden encontrar ese dinero. No pueden saber que está debajo del capó. Claro que no puede, pero debemos tener un plan alternativo en caso de que lo encuentren. Considero que si lo encuentran, va a pasar a revisión. ¿Y tú entiendes que me queda 1 hora para entregar el dinero? Señor, creo que va a tener que hablar con su socio. Por más contactos que usted tenga, no creo que va a poder resolver esto solo. Estoy rodeado de inservibles. Voy, lo llamo y le digo, una mujer me robó el dinero. Y me va a eliminar. Y a ti también. Señor, considero que si le cuenta la verdad, él va a entender, seguro. No eres una persona tan comprensiva. ¿Tú eres imbécil o estás fingiendo? Como siempre, tendré que hacerlo yo solito. Querido y respetable alcalde. Hola. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Te llamo porque ha habido una pequeña demora en la entrega. Estamos a casi 1 hora ya. Ya lo sé, pero no he podido retirar el dinero del banco. José, necesito ese dinero. Recuerda que yo te di el doble hace 1 mes. Esto es ojo por ojo. No te olvides. Sí, claro que sí. Pero entiéndeme, no pude retirarlo a tiempo y yo no me puedo presentar en el banco. Sabes que es una cosa muy expuesta. Tengo que gestionar que haya una persona que vaya en mi nombre. Y este es el motivo de la demora. Pero nunca te he fallado, soy serio. Tienes hasta mañana. Y más te vale que esté completo. Sí, no te preocupes. Mañana mismo tendrás el dinero, te lo garantizo. Más te vale que no des un paso en falso. Sabes que somos muy serios. Tenemos esta mañana. Señor, ¿cómo vamos a conseguirlo? ¿Para qué te he contratado? Ayúdame a pensar.
Tú quieres hacerte la política, pero no te sale. ¿Qué? Mariana, ahora resulta que estás en mi contra. Pero, ¿por qué si tú y yo somos parecidas? No, tú y yo no somos parecidas. Fuiste mi aprendiz. Y me arrepiento haberte enseñado todo lo que sé. Me avergüenza que seas tan desagradecida con el señor alcalde. Mariana, por favor, créeme. No, no te creo nada. Te has convertido en un completo inútil. Es que, si no nos eliminan, te voy a despedir. A ver, discúlpeme, señor. Pero yo hasta este momento he hecho las cosas bien. Bien, no has hecho nada bien. Toma. Claro, sí. Debo ayudarla. ¿Pero cómo? Parecen cercanas. No están. ¿Qué? Que no están los contratos falsos. ¿Qué? No puede ser. Seguro que esa maldita se los ha llevado. ¿Pero cómo? ¿Cómo entró a la casa ella? No lo sé. Ha demostrado que es una mujer muy mañosa. Debí haberla eliminado. Nada más se puso en mi contra. Pero claro, te hice caso. ¿Cómo fue que dijiste? Al amigo cerca y al enemigo más cerca todavía. Señor, se hizo lo que se tenía que hacer. Ella tiene algún tiempo en la alcaldía, conoce a todo el mundo, tiene años trabajando ahí. ¡Ya basta! ¡Se ha demostrado que fue un error! Había que aprovechar la información que ella tenía. Se ha demostrado que fue un completo error. Y mira cómo estamos. Espera un momento. ¿Cómo usted está tan seguro que ella fue la que robó el dinero? No hay otra. Seguro que fue ella. Piensa. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ver de alguna forma qué pasó. Las cámaras. Podemos verlo en las cámaras. Venga, va. Bien. Ve. Basta, Amelia. Estás especulando todo. Tengo pruebas. Yo mejor me voy. No, Mariana, espera. Por favor, tienes que creerme. Tienes que ayudarme a salir de aquí para así poder descubrir y decir quién realmente es José Reyes. Por favor. Es un excelente hombre. Un gran alcalde. Espera. Ya sé todo. Lo que tú tienes es una obsesión por el anterior alcalde. ¿Qué? Creo que todo lo que decían era verdad. Mariana, por Dios, tú no eres así. No dejes que te corrompan, por favor. No tengo nada más que hacer aquí. Espero que puedas pensar en lo que estás haciendo. No, Mariana, espera. Quiero que me digas todo lo que sabes. Claro. Y yo voy a confiar en el policía que abusó de sus derechos, ¿no? Mira, yo no... Porque sí, la forma en la que me arrestó no fue la correcta. Pero ya no tengo tiempo para otro problema más. Escúchame. Todo tiene una razón. Y volvemos con lo mismo. Si estoy aquí es porque usted me trajo injustamente. Señorita, usted robó un auto. Y no cualquiera. Era un auto institucional. Es el auto de un ladrón.
Por alguna razón, yo estoy guardando silencio. Por alguna razón, no he dicho nada sobre el dinero que encontré bajo el capó. Sí, y justamente es lo que quiero saber. ¿Por qué no ha dicho nada? Porque estoy dispuesto a escucharte. ¿Y por qué ahora? Lo importante es que quiero escucharte, ¿no crees? No. Yo no puedo confiar en nadie más que no sea en mí misma. Hay cargos en tu contra, lo sabes, ¿verdad? Va a ser muy difícil que salgas de aquí por tu cuenta. Para eso necesito un buen abogado, ¿no? Entonces, ¿no me vas a decir nada? No. No le voy a decir absolutamente nada. Muy bien. Voy a dar aviso sobre el dinero que encontré. No. Solo necesito que me traigan el abogado que otorga el gobierno. No. Él no. Buenas tardes, Amén. ¿Qué hace aquí? Bueno, le cayó un regalo del cielo. Usted pidió un abogado y aquí me tiene. Usted no puede ser mi abogado. Tiene derecho a tener un abogado. ¿Me enviaron a mí? No, pero usted no está en libre ejercicio, así que no puede hacerlo. No tengo mucho tiempo. Así que, por favor, piénselo. Usted me necesita. Me pagaré uno entonces. ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero? Tengo suficiente dinero para pagarme un buen abogado. Y defenderme no va a ser difícil, porque soy inocente. Amelia, eso es lo que ella cree, oficial. Pero está por verse. Amelia, tus cuentas están congeladas. Eso es imposible. ¿Por qué? Por el delito del cual se le acusa. Y además porque tiene algunas deudas las cuales aún no ha cancelado. A ver, no, yo estoy al corriente con todas mis deudas. Si no recuerdas, estamos 14. El día de ayer ya te venció una cuota y no la has pagado. ¿Hoy es 14? Ay, maldita sea, me olvidé de ese pago. Sí, aquí está el informe. Muy claro. Son las reglas del juego, lamentablemente, Amelia, así que no vas a tener más opción que aceptarme como tu abogado oficial. Señor, ¿me deja solo con la señorita, por favor? Está bien. La vida te da sorpresas, Amelia. Usted no me representa. ¿Cuánto quieres? Se trata de dinero, ¿verdad? Qué cínico. Usted a mí no me va a poder comprar con dinero. Y no se trata de dinero. Se trata de dignidad. De mi dignidad y la dignidad de todos los que han sido abusados por ese supuesto político. ¿Por qué lo robó? Oficial. Abogada, ¿cómo le fue con su clienta? Pues... Bueno, usted es una muy buena abogada. Seguramente la va a sacar. Oficial, es necesario que el auto se quede aquí. Lo que pasa es que el señor alcalde lo necesita el vehículo. Con permiso. Señor alcalde. Hola, Mariana, querida, ¿cómo estás? Qué alegría oír tu voz. Señor alcalde, estoy aquí justamente con el oficial. Estoy todavía aquí con el vehículo. Mira, necesito... De verdad, es muy importante. Consigue que sacar el auto hoy. Sí, yo entiendo perfectamente.
Estoy justo con la oficial que tiene retenido el vehículo. Mire, le comento que ya hizo el informe y ahora entonces va a proceder. Mira. Sé que no es nada ético lo que te voy a decir, pero a veces hay que tomar este tipo de decisiones y... ¿Por qué no le ofreces algo de dinero al oficial encargado? Seguro que aceptará. Sí, como usted diga, voy a intentar dialogar con ella. Mira, Mariana, eres una trabajadora maravillosa. Eres la persona más eficiente que está a mi cargo. De verdad, es sumamente urgente que consigas sacar ese auto hoy. Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente, señor alcalde. Pero ¿por qué la urgencia? Mira, ese no es un tema que te interese, la urgencia. Pero tú piensa una cosa. Si consigues sacar ese auto hoy, te voy a dar un aumento. ¿De verdad, señor alcalde? Pero no solo un aumento, no. Te voy a aumentar el cargo. Vas a ser jefa del departamento de contratación, Mariana. Perfecto, así lo haré. Mira, de hecho, Mariana, te pido disculpas por no haberte dado este aumento antes. Porque te lo mereces, porque tienes un gran potencial y porque confío plenamente en tu potencial. Claro que sí, totalmente entendido. Nos vemos luego. Perdón. ¿Todo bien? Sí, todo bien, oficial. Era el alcalde. Sí, era el señor alcalde. Abogada, entonces, ¿va a defender a la acusada? Yo no sé. No, ¿verdad? No. La verdad es que no. Pero, por favor, yo le pido, señor oficial, permítame sacar el vehículo. Es urgente. El señor alcalde lo necesita. Es un pedido de la autoridad. No, señora. Ya le dije muchas veces. No puedo hacer esto. Esto es una evidencia muy importante. No hay cómo sacarlo el vehículo antes. Sí, entiendo, oficial, pero si hay otra... Mire, abogada, si no tiene nada más que decir, le voy a pedir de favor que se retire. ¿Cuánto quiere? Retírese, por favor. Con permiso. ¿Por qué quieren con tanta urgencia este auto? Bueno, hasta que den la autorización para inspeccionarlo, puedo darle un vistazo. No hay nada. ¿Qué esconden? Oficial. Y bueno, estamos investigando antes de tiempo, ¿no? No, claro que no. ¿Tienes novedades de Amelia? Yo ya me encargué de hablar con ella. Supe que su abogada no quiere representarla. Sí, exactamente. No quiere representarla. Pero, ¿sabes? Me enteré que sí quiere representarla a su abogado Chávez. ¿Te dieron el caso a ti?
¿Tú qué crees? ¿Nos lo dieron a los dos? Carajo. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Hay que revisar la evidencia, hay que interrogarla. Claro, yo ya la revisé, creo que no es necesario. El caso nos lo dieron a los dos. Tú ya la interrogaste. Ahora déjamela a mí. Ok, como tú quieras, no hay problema. ¿Tienes información sobre el arresto? No, ninguna información, solamente lo que tú ya viste en el informe. Ok. Iré a interrogarla. Claro. Ya le dije que no. Por favor, Amelia, colabore. Abogado, procederé con el interrogatorio. Aún no he terminado con mi cliente. Ya acabamos. Bueno, en ese caso, con permiso. Amelia, recuerde, no tienes que contestar todo lo que te pregunten, ¿ok? Estás en tu derecho. Sé cuidarme y defenderme sola, abogado. Así que Amelia Hernández, Así es. eres muy joven y tienes un gran currículum. ¿Cómo es que una mujer como tú está en este lugar? Para que vea que el mundo está lleno de injusticias, oficial. Sí, para eso estamos nosotros. Con todo respeto, oficial, pero ustedes no saben hacer bien su trabajo. Entiendo. Entiendo que estás enojada, pero no tienes por qué desquitarte conmigo. Yo sé que a veces el oficial Molina suele ser un poco molesto. Lo es. Bueno, él y yo estamos a cargo del caso. ¿Ustedes dos? O sea que tengo que soportarlos a ambos. Amelia, no quiero que me veas como enemiga. Yo estoy aquí para hacer justicia. Sí, claro, cómo no. ¿Por qué robaste el auto? Yo lo único que quería era impedir que ese auto llegara a su destino, nada más. Además, yo pertenezco a la institución a la cual pertenece ese auto. No veo cuál es el problema. Veamos. Tenemos algunos problemas. El primero es que lo tomaste sin autorización. El segundo, que excediste la velocidad permitida en vía pública. Te enojaste, forcejeaste, te negaste. Y como si fuera poco, agrediste verbalmente a la autoridad, a la máxima autoridad de la ciudad. Él no es una autoridad, él lo único... Un ladrón. Es un ladrón. ¿Cómo lo sabe? Sé que no has dejado de repetirlo. ¿Por qué lo es? ¿Por qué dices que el alcalde es un ladrón? Mira, oficial, no le voy a volver a decir lo mismo que ya le dije al oficial Molina. Así que no pienso responder las mismas preguntas dos veces. ¿El oficial Molina te ofreció ayuda? El silencio otorga. Tranquilo, oficial, que no tiene por qué ayudarme. Yo me metí en esto y yo misma me saldré. Pero eso sí, me mantengo en lo que digo y en lo que pienso. Yo no confío en ustedes dos. Estoy segura que son cómplices de ese corrupto. Mira, no tengo ni la más remota idea de lo que hablas. Yo solo quiero entenderte. Ay, tranquila, que no muerdo. Usted no tiene por qué entenderlo, oficial. Lo que tiene que hacer es interrogar a ese señor. Y así va a saber toda la verdad. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Sí, sí tengo. Pero necesito saber quién realmente está de mi lado.
¿Eso es todo? Le voy a pedir que por favor me deje sola. Ya han sido demasiadas preguntas. Claro, como gustes. Ya está aquí. Se nota que no puedo confiar en ella. ¿Puedes llamar antes de entrar? ¿Quieres matarme de un susto? ¿No ves que tengo los nervios de punta? Lo lamento, señor. Estoy aquí. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste solucionar algo por fin? Sí, señor. Yo creo que una cifra más alta la va a incentivar mucho. ¿Tú crees que aceptará? ¿Qué te dijo? Estaba empezando a ceder hasta que llegó la oficial. ¿Qué oficial? La mujer. Es la única mujer que trabaja en la comisaría. Ella tal vez nos podría ayudar, ¿no? Señor alcalde. Mariana, querida, toma asiento, por favor. Marianita. ¿Y cómo te fue? ¡Carajo! ¿Qué no me puedes dejar en paz? No. ¿Qué quieres? ¿Ya habló con mi compañera? Sí. ¿Qué le dijo? Pues lo que sabe. Todo. Bueno, lo que tiene que saber. Amelia, le estoy intentando mostrar mi lealtad. ¿Y por qué me tendría lealtad? Si usted piensa que soy una ladrona, yo no le debo nada. Amelia, yo quiero ayudarte. De mi boca no va a salir lo que hubo en el auto. Al menos yo no voy a decir nada, que quede claro. ¿Y por qué? ¿Por qué no va y lo cuenta? Porque ya te lo dije, ya te lo expliqué. ¿Qué quiere? Ustedes no hacen nada gratis. ¿Ustedes? ¿A qué te refieres con eso? A ustedes, los funcionarios públicos. Pues, si lo olvidaste, te recuerdo que tú también eres una funcionaria pública. Así que no estás en el derecho de juzgar a los demás. Bueno, mi teoría es que todos ustedes están vendidos y están de parte de ese señor. No, estás muy equivocada. Yo no... Lo puedo esconder. Lo puedo esconder. ¿Es en serio? ¿Qué se traen estos dos? Necesito que me consigan el teléfono de esa oficial. Señor alcalde, pero ¿por qué? ¿Para qué? Porque puede ser una excelente aliada. Así es. ¿Tienes información sobre ella? No, pero ¿A qué esperas? Puedo conseguirla en este instante, señor. Tranquilo. ¿Y tú? ¿Le ofreciste dinero? Claro que sí, señor alcalde, pero no aceptó. Señor alcalde, mire, yo sé que no conseguí lo que usted me solicitó, pero yo quería saber sobre mi alza de sueldo. Usted me lo prometió. Yo lo que necesito es que consigas que esa oficial se ponga de mi lado. Eso es lo que necesito. Disculpe, puedo parecer un poco entrometida, pero yo ¡Bingo! estaba... La encontré. Tengo todos sus datos, señor. Pues investigar a fondo, venga.
qué, señor alcalde? ¿Por qué es tan importante para usted ese auto? Porque lo necesito. Porque en su interior hay algo muy importante para mí. ¿Y qué es? ¡Deja de hacer preguntas! A ver, aquí dice que tiene 5 años en su cargo. ¿Y? Y no tiene ningún solo caso archivado. Todos los ha resuelto. Mariana, haz que venga. Sí, señor alcalde, así lo haré. Pero no pueden descubrir que entré a su casa. Si lo hacen, van a tener otra razón más para mantenerme aquí. Seguramente tiene cámaras en su casa. Sí, sí las tiene. Pero me encargué de desactivarlas. ¿Está segura que las desactivó? ¿No la grabaron de alguna manera antes, tal vez? Quiero creer que no, pero... Espere. ¿Por qué me está ayudando? Yo no debería decirte esto, pero es que, Amelia, yo sí conozco al alcalde y sé que es una mala persona. ¿Qué? Mi madre trabajaba con él cuando yo era un niño y él nos hizo muchísimo daño, Amelia. ¡Hijo, por Dios, Santiago! ¿Qué hiciste? Mamá, perdóname, yo solo quería... ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué hicieron? Era muy valioso para mí. Esa antigüedad carísima. Don José, perdóneme, por favor. No se va a volver a repetir. ¡Claro que no se va a volver a repetir! ¿Qué traes a este estorbo a quien llamas hijo? Y te impide hacer bien tu trabajo. Fuera de mi casa. Don José, se lo suplico, por favor, no me despida. Mire, yo puedo pagar lo que mi hijo dañó. ¿Y puedes pagar con qué? ¿Con tu sueldo? No te alcanza toda la vida para pagarla. Se lo suplico, por favor. Yo puedo trabajar horas extras, pero por favor no me despida. Sí, señor, por favor, no despida a mi mamita. No traiga más a este mocoso. Ven, vamos fuera. No tengo dónde llevarlo, por favor. Don José, se lo suplico. No me despida, por favor. Mamita, no te lo rodilles así, mamita. Oiga, silencio. Don José, por favor, deme una oportunidad, ¿sí? Yo hago lo que usted quiera, pero no me despida. Veamos. Puedo seguir manteniéndote aquí, pero vas a tener que hacer un trabajo extra hasta que logres pagar esto. Está bien. Pero esa noche empiezas con ese trabajo. No lo olvides. Hijo, debes de tener más cuidado. Mamita, perdón, yo solo quería jugar. Pero no quería causarte problemas. Tienes que tener más cuidado. Pero bueno, ya está. Mamita, yo no creo que esa cosa sea tan cara como el señor dice. Mira, no sé, pero no puedo perder el trabajo. ¿Sabes bien cuánto me costó conseguir uno? Mamá, lo siento. Sí, no te preocupes. Sin proponérmelo,
encontré a la mujer indicada. Te lo garantizo. Muy buen precio. Sí, claro. Te espero más tarde. Hasta ahora. Señor, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hueles muy bien. Bueno, es un trabajo muy fácil, hasta demasiado fácil, te diría. Y si lo haces bien, no solo puedes pagar tu deuda hoy, sino hasta podrías ganar un buen dinerito. Pero dígame, ¿cuál es el trabajo? No, no, por favor, no. No, no. ¡Mamá! Tengo influencias. Acabaré contigo. ¡Suélteme, que me lastima! Hijo, ¿qué hiciste? Mamá, vámonos. Nosotros corríamos con todas nuestras fuerzas. Mi mamá sufrió mucho. Ella lloraba todo el tiempo. Yo siempre me sentí culpable por eso, ¿sabes? No puedo creerlo. Ese tipo se encargó de hablar estupideces de mi madre. Por eso no le dieron trabajo en ninguna parte. Y nos tocó irnos de la ciudad. ¿Y tu mamá dónde está ahora? Ella ahora está bien. Está feliz en un lugar. Pero a mí me tocó regresarme porque encontré trabajo en este lugar. No sabes lo indignado que estuvimos al enterarnos de que ese tipo se lanzó para alcalde. Pero, todo bien, tranquilos. Ya no se habla de él en mi casa. Ya no se habla del señor José Reyes. Bueno, es lo mejor, ¿no crees? Mi mamá me pidió que nunca haga nada, que nunca busque venganza. Pero tú no te imaginas el odio y el rencor que le tengo a ese tipo. Pero, ¿sabes si él te reconoció o algo? ¿Sabe de ti? No me reconoció. Menos mal, ¿no crees? No te imaginas el golpe que le di. Bueno, imagínate tú con 11 años. Yo pensé que lo mejor cambió. Del hecho que lanzarse alcalde llegó a ser una mejor persona, con valores y todo eso. Pero, con esto que me cuentas, no me puedo ni imaginar las atrocidades que está cometiendo. Lo está haciendo, Santiago. Amelia, yo de hecho te admiro. A pesar de que puedes perder tu trabajo, estás dispuesta a desenmascarar a ese tipo. Esta ciudad no merece tener un gobierno tan corrupto como el de él. Un gobierno que está metido en la mafia. Y quién sabe, seguramente sigue haciendo esas cosas horrorosas a las mujeres. No lo sabemos. Pero de verdad, espero que eso no esté pasando.
Sí, Santiago, gracias. Gracias por contarme todo esto y abrirte conmigo. Pero, dime, ¿últimamente has visto a tu mamá? Pues solo la veo en las fiestas. Santiago, no se trata de venganza. Créeme que entenderé si no me quieres ayudar. ¿Tú sabes dónde están esos documentos? ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Yo te creo. Yo debo esconder esos billetes. Yo sé que van a hacer lo imposible para encontrar el auto. Pero tú y yo tenemos que darles una sorpresa. La sorpresa de que ese dinero no está. Exactamente. Ya sé. Tengo una idea. Pero dime algo. ¿La oficial que también está a cargo de esto es de fiar? Escúchame. Mejor hay que tener cuidado con ella. Es una gran investigadora. Pero quién sabe, se puede corromper. Puede ser a los dos. Permiso, señor alcalde. Oficial Vega, bienvenida. ¿Cómo está? Tome asiento, por favor. Adelante. Gracias. Me dijo la abogada Mariana que quería verme. Sí, primero de todo, mis disculpas por interrumpir su día de trabajo y alterar la investigación en curso. Pues no le voy a decir que no, porque sí. Pero entiéndame, para mí es muy importante que recaiga todo el peso de la justicia sobre esta funcionaria. Se trató de un delito muy grave, este robo. Claro que sí, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora estoy tratando de averiguar por qué ella robó ese auto. ¿Usted sabe por qué lo hizo? Tengo una teoría. El móvil más habitual suele ser obtener dinero por su venta. Lo único que le puedo decir es que se trata de una funcionaria muy problemática. Y no lo digo solo yo. Me lo han confesado anteriores administraciones que fue un auténtico dolor de cabeza. ¿Y usted de verdad lo cree? Porque a mí la verdad sí se me hace un poco raro. ¿Cómo es que una funcionaria pública con un muy buen sueldo podría estar metida en algo así? Sabe que tiene mucho que perder. ¿Qué insinúa? No sé, díganme ustedes. Miren, no quiero que lo malinterpreten. Yo esto lo digo con todo el respeto. Yo sé que usted es la máxima autoridad, pero yo me debo a mi trabajo. Por descontado, oficial. Para eso está usted aquí. Usted es la mejor oficial, así me consta. Por eso quiero que esté a cargo. Muchas gracias, señor. Pero a lo que yo quiero llegar es que voy a ir hasta el fondo de este caso. No sé, pero algo me dice que todo esto va más allá del robo de un simple auto. Permítame que la corrija. No se trata de un simple auto. Es modelo de gama alta. Sí, disculpe, yo sé que es un auto importante. A lo que quiero ir es que algo no me huele bien. ¿Se puede explicar mejor, por favor, oficial? ¿Qué exactamente es lo que no le huele bien? Amelia. ¿Y quién más? Ah, claro, sí. Por supuesto, obviamente. De hecho, ya está por aprobarse la inspección del auto. No. ¿Por qué? Esa inspección es muy importante. Se podría encontrar evidencia dentro del auto. Sí, pero no. No entiendo. A ver, oficial. La encontraron en un auto robado a 150 kilómetros por hora en la autopista. ¿Qué más evidencias quieren? Ya da pena esto.
Y este auto lo necesitamos. Señor alcalde, mil disculpas, pero ¿dónde se encontraba el auto cuando fue robado? Bien, aquí vamos. Solo espero que esto tenga un buen final. Con todo respeto, señor alcalde, pero ¿por qué el auto estaba en su casa si es institucional? Tiene razón, oficial. Fue por comodidad, sinceramente. A la mañana siguiente, mi abogado y yo teníamos que salir muy temprano. Ya que lo menciona, ¿por qué su abogado fue otorgado como abogado defensor de la parte acusada, si claramente está de su parte? Y según mis investigaciones, el abogado no está ejerciendo. A ver, oficial, a ver, vamos por parte. Con todo respeto, no creo que eso sea relevante en este caso. Yo puedo ejercer Usted porque... no puede ser juez y parte. Y dígame en qué parte de la ley está eso. Ustedes quieren hundir la verdad. No, entiéndeme bien. Yo personalmente no tengo ningún problema con ella. Pero este caso debe ser ejemplarizante. No se puede tolerar semejante acto. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos hacer justicia. Pero no me parece justo que su abogado sea el abogado defensor de la acusada. Oficial, ¿cuánto quiere? ¿Perdón? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto me ofrece? $10,000. Listo. $20. Señor alcalde, yo sé que usted está ocultando algo, pero yo le puedo ayudar. 20 serán. A ver, precisamente no es porque se está ocultando algo. Simplemente es porque se necesita el carro urgente, es todo. Bueno, yo quiero que sepan que estoy a su disposición y les voy a ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Pero eso sí, tienen que confiar en mí. Necesito que me cuenten todo. Señor alcalde, ¿puedo conversar con usted un momento? Sí, claro que sí, por favor, con permiso. Sí. Don José, yo no confío en ella. Yo no sé. Creo que está de nuestro lado. Pero ¿qué pasa si nos traiciona? Yo lo único que sé seguro es que como no entreguemos el auto, estamos muertos. Cualquier otra alternativa es mejor, ¿no? Mire, podemos darle dinero y mentirle. No tenemos que contarle todo. Conozco a las mujeres como ella. Es muy inteligente y va a exigir una prueba de lealtad. Pues en ese caso tenemos que pedírsela. ¿Y qué propones? ¿Una cámara? Sí. Pongámosles una cámara y un micrófono para ver y escuchar lo que hace el resto del día. Desde luego se te ocurren unas ideas bien raras. ¿Y cómo vas a hacer eso? Solo déjemelo a mí. Importante es saber si es que está de nuestro lado o no. ¿Bien?
Usted siempre ha sido parte de ellos, Mariana. Sí, pero lamentablemente no sé mucho. Ay, por favor. Si no supiera mucho, no estuviera aquí. Ahora usted y yo somos del mismo bando. No. Muy equivocada. Aquí nadie es de bandos. O bueno, sí. Somos buenos y también los hay malos. Claro. Y me va a decir que usted es de los buenos. Sí. Por Dios, Mariana. Usted y yo sabemos que en la institución pública es muy común, si no necesario, corromperse para encajar. Muy equivocada, oficial. En todos los años que yo tengo de servicio a esta institución, jamás me he corrompido. Me agrada. Es bueno que usted sostenga la mentira hasta el final, pero no le va a servir de nada. Ahora usted y yo somos del mismo bando. Tendríamos que ser buenas amigas. ¿Por qué? Tenemos que ser buenas amigas. ¿Por qué, oficial? Usted al señor alcalde sí le aceptó dinero. Y cuando yo se lo propuse, se negó. Porque a mí me gusta hablar con el dueño del circo, no con los payasos. ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues tenemos un trato. $20,000 serán. Perfecto. Obviamente, la entrega del dinero será cuando tenga el auto en mi poder. Señor alcalde, usted no se preocupe por eso. A la final, la investigación está a mi cargo. Y también del agente Molina. Ese es un pobre e imbécil. Él no sabe ni lo que hace. Pobrecito. Lo intenta, pero no le sale. No se preocupe, yo voy a desviar esa investigación. Perfecto. ¿Sabe? Cada vez me cae mejor, oficial. Oficial. En serio. Quería agradecerle por toda su cooperación. Es decir, gracias por estar de nuestro lado. Eso sí, le voy a pedir que nos mantenga informado de cualquier novedad acerca del auto. Claro que sí. Estamos en contacto. Con permiso. Tiene un futuro prometedor. Está en el lado correcto. Bien. Vamos a ver ahora si está de nuestro lado, ¿en verdad? Señor alcalde, yo... ¿Qué? ¿Me vas a preguntar por tu aumento? Señor alcalde, yo deseo saber realmente qué es lo que está pasando aquí. Pues que todo está saliendo como habíamos planeado. Me alegra mucho. Allí estoy a la disposición para usted, lo que necesite. Bueno, ahora que lo dices, sí que hay algo para lo que puede ser útil. Señor. Silencio, por favor. Como le había dicho, señor alcalde. Señor, ella nos debe confiar. Puedes callar. Claro que es de confiar. Ha estado con nosotros y va a hacer lo que le digamos. Es así, ¿no? Claro que sí, señor alcalde, lo ratifico. Estoy a la disposición. Bueno, pues... sí que hay algo que es lo que tenemos que hablar. Siéntate, por favor. Ya. Dígame. Tú te acuerdas de aquellos contratos que habíamos firmado, ¿no? Claro que sí, señor alcalde. Realmente fue una gran oportunidad para toda esa gente que entró a la institución. Bueno, Mariana, pues esos contratos son falsos. ¿Qué, señor alcalde? Sí. Y una buena oportunidad para sacar provecho. A fin de cuentas, es algo que han hecho todos los alcaldes. No. Ahí sí me va a perdonar. Yo le voy a refutar eso. No pasó en las administraciones Casares.
Mariana, no defiendas lo indefendible. Señor alcalde, ¿qué hizo? Vuelvo a repetírtelo, a sacar provecho de una situación. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar la gente por tener un trabajo seguro? ¿Y los contratos? No entiendo. Pues esos contratos no tienen validez. Pero si no tienen validez, no entiendo entonces por qué usted se preocupa. No entiendo su inquietud. Porque esos contratos han sido robados y llevaban mi firma. Pero entonces los contratos no tienen validez. A ver, en teoría sí, pero piénsalo, pensábamos deshacernos de ellos. ¿Entiendes? Y mi abogado me hizo firmarlos. O sea, ustedes dos plasmaron la rúbrica. Entonces esos contratos sí tienen validez. A ver, para mí no. Pero sí que es cierto que tienen nuestra firma. Eso es correcto. Piénsalo. Queríamos deshacernos de ellos. Pero, señor alcalde, ¿cómo me va a decir semejante barbaridad? O sea, ¿usted pensaba quemarlos y borrar la evidencia? Así es. Así es. Por consejo de este tipo, que se supone que me ayuda a resolver cosas. Señor alcalde, ¿a quién vendió los puestos? A una persona, a un gran amigo. ¿Los vendió a una sola persona? ¿Sí? A una persona muy importante. Y muy peligrosa. Señor alcalde, ¿le puedo preguntar quién es esa persona? Bueno, todo está saliendo bien. Ahora lo único que queda es que te deshagas de los videos de la cámara de seguridad. Sí. Sí, tiene razón, tengo que hablar con ellos. Pero hay un problema. Seguramente ellos están ahí. ¿Cómo vas a hacer para poder entrar? Ya sé. Voy a citarlos. Voy a decirles que tengo información sobre el caso. Es eso. ¿Y crees que vengan y te dejen la casa sola? Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Bueno, si es verdad. ¿Y ya decidiste hablar o qué? Pues estoy hablando con tu compañero, ¿no? ¿Por qué con él sí y conmigo no? No tienes por qué estar celoso. No son celos. Yo solo quiero que todo se aclare. ¿Y qué es lo que quiere que se aclare, oficial? Sí, ya sé que me agarraron con las manos en la masa, pero fue por una buena causa. Una buena razón y lo voy a probar. ¿Razón en qué, Amelia? Razón en que José Reyes es un fraude. Es un corrupto que hace tratos con el narco, que lava dinero y que tiene muchísimos cargos tras él. Amelia, querida, creo que no te estás dando cuenta de quién estás hablando. José Reyes es la máxima autoridad de la ciudad. Ese hombre no merece ningún respeto. Pues merezca o no, debemos respetarlo. Porque tú no puedes venir aquí a cambiar la opinión de todo un pueblo. Todos lo quieren y creen en él. Y si me lo preguntas a mí, yo también creo en él. Ya te pagaron, ¿no? Yo solo estoy del lado de los ganadores. Sí, toma. ¿Ven? Ya les dije, está de nuestro lado. Señor, piénselo bien. ¿Ok? Piénselo bien. A ver, cada vez que te he escuchado, ha sido un fracaso. Ya basta.
ella está de nuestro lado. Sí, Está bien, está bien. No le voy a llevar la contra. al final, ves, todo el mundo está de mi lado. El lado correcto. El lado que te conviene. Sí, señor. Ahora necesito de tu ayuda para recuperar eso. Señor alcalde, ¿usted insiste en que Amelia fue quien nos robó a los documentos? Estoy absolutamente seguro de que fue ella. Y yo necesito esos documentos para entregarlos en el ministerio y poder declarar el incumplimiento de los empleados que tenían que coger el puesto. Entonces, Hay algo que no entiendo. ¿Cómo usted va a conseguir que esas personas incumplan con sus contratos? porque no se presentarán mañana, que es cuando deberían presentarse. Y ya sabes que hay una ley en el Código Laboral que dice que si un funcionario no se presenta a su cargo, queda desposeído de él. Y así mi amigo podrá poner a su gente. Señor alcalde, ¿usted les dio otra fecha para presentarse? Claro que les di otra fecha. ¿Qué tengo que explicártelo todo o qué? Y te necesito a ti porque Amelia confía. No va a darle esa información a Daniel porque él no confía. Te necesito. Señor, discúlpeme, pero yo también puedo hacer que confíe en mí. Mira, tú te quedas conmigo instruyéndome de leyes y acatando mis órdenes. Está bien, está bien. Sí, señor alcalde, lo que usted me diga. Así. Bien. ¿Qué hay dentro del auto, carajo? Alejandra, cálmate, te estás exaltando. Esta idiota tiene todas las de perder y sigue mintiendo. Se cree la heroína del pueblo. No soy ninguna idiota. Ya me tienes harta. Estás entorpeciendo todo el trabajo. ¿Y todo por qué? Este idiota te tiene compasión. Mira, Alejandra, escúchame. Vamos a hablar afuera. Tengo una información, sin manos. Y todavía te vas a dignar en compartir mi información. ¿Qué te dijo esta mujer? Porque a mí no me quiere decir nada. Ustedes dos se traen algo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás celosa? Alejandra, espera, cálmate, mira. Vamos a ver. Vamos, sí. Alejandra, ¿por qué te portas así? ¿Qué te pasa? Tú no tienes por qué manejar este caso, porque va a ser mío. Podemos hacer este caso juntos. No podemos, porque mi plan salió perfecto. ¿Tú qué? Oficial Molina y oficial Vega, acercarse a la oficina del comandante. Cambio. Tu actitud en la sala no fue la correcta. Vieron que te pusiste en mi contra. Ahora el caso será mío. ¿Pero por qué? ¿Todo te lo tengo que explicar o qué? Vamos, o vas a hacer esperar al comandante. ¡Carajo! No desesperes, Amelia. Santiago te está ayudando y todo va a salir bien. Todo va a salir bien, ¿Qué haces aquí, Mariana? Vine porque soy tu abogada. Pero dijiste que no. Daniel no puede ser tu abogado. Exacto. Es lo que yo dije. Claro. Esos desgraciados me querían meter miedo. Mira, Amelia, yo te voy a defender, pero necesito que me digas toda la verdad. Sí. Supongo que puedo confiar en ti, ¿no? Estoy de tu lado.
Mariana, hay que hacer algo rápido. Es infeliz, va a dañar esta ciudad. Tarde o temprano va a dejar entrar a los narcos más grandes del país y van a dejar que hagan de las suyas. Es más, ya comenzaron haciendo lavado de dinero, Mariana. Entiendo. Me agrada que confíes en mí. Solo así podré sacarte de aquí. Sí, así es. Amelia, ¿cuál era tu objetivo robando el auto? Pues evitar que entreguen ese dinero al narco. Es que Mariana, no tienes idea. Es demasiado dinero. Y si él no entrega ese dinero al narco, seguramente ellos van a venir y van a tomar represalias contra ese infeliz. ¿Ves? ¡Te lo dije! Este era su plan desde el principio. Bueno, Mariana se va a encargar de hacerle creer que está de su lado. Eso es bueno. Sí, ella se va a encargar. Amelia confía en ella confía en mí y además está mayor. Si la despido, no la va a contratar nadie. Sí, eso es muy verdad. ¿Ya revisaste las cámaras? Sí, tengo una. ¿Sale Amelia? Sí, pero no se aprecia muy bien. Revíselo usted, por favor. Aquí. Déjeme adelantar. ¡La tenemos! Está ahí. Mírala. ¿Qué? ¿Queda claro? Sí. ¿Fue ella? ¡Alejandra! ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabes lo importante que ese caso era para mí? ¿El caso o Amelia? ¿De qué estás hablando? Ay, por Dios, Santiago. Es obvio que tú y ella tienen algo. No tenemos nada. Estás arruinando mi currículum. Lo siento, pero es que tú no estás dejando que yo haga mi trabajo. ¿Pero qué te pasa? Yo no te he hecho nada malo. Hiciste que confiar en ti. Deberías agradecerme. ¿Agradecerte yo? ¿Y por qué? Porque gracias a mí, ahora tú no tendrás problemas con el alcalde. Si yo fallo, todo será mi culpa. Alejandra, eso no me importa. A mí lo único que me importa es que Amelia diga la verdad. Ay, por Dios, Santiago. Tú sabes que esa mujer está loca. No sabe con quién se está metiendo. Si tan solo aceptara que robó, todo sería más fácil. Ella lo hizo por una buena causa. Eso es lo que ella dice. Yo le creo. Ella lo está haciendo por una buena causa. Eso es lo que ella dice. Yo le creo. Pues qué pena, pero yo no. Y ya tú y yo no tenemos por qué estar hablando. Mejor dedícate a patrullar, que yo me encargo de este caso. ¡Eso no es justo! ¡Fui yo quien capturó a Amelia! ¿Y qué fue lo que dijo el comandante? Que estoy fuera del caso. Ya oíste. Tú no tienes nada que hacer aquí. Yo me encargo de esto. ¿Quién la dejó entrar? No te preocupes. ¿Quién te dejó entrar? No le hables así. Yo le hablo como quiero. Soy la abogada de Amelia y puedo estar aquí. ¿Dónde está Santiago? Buenas noticias, querida. Santiago ya no está a cargo del caso. ¿Qué? Así como escuchas. Pero Santiago fue quien me detuvo. ¿Qué pasa? ¿Contabas con él para que te crea? ¿Qué? ¿Pensabas seducirlo? Amelia es mi clienta y no voy a permitir que le hable de esa manera. Por favor. Estoy hablando con ella, señora. Bueno, está bien. Si tú vas a ser la que esté a cargo del caso, perfecto. Pero no pienso hablar contigo. ¿Quieres hacer las cosas difíciles? Pues las vamos a hacer difíciles.
Tengo que recuperar ese video. Porque esto se va a poner feo. Atención. Aprobada la inspección del auto retenido. ¿Qué? Así como escuchas, lo vamos a inspeccionar. No, 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 no. No puede ser. No lo podemos permitir esto. Si revisan el coche encontrarán el dinero. ¡Vamos! Muy bien. Vamos a ver de una vez por todas qué hay dentro de ese bendito auto. Espera. No. Tú aquí ya no tienes las reglas del juego. No quisiste hablar cuando debías. Que no puedes revisar el auto. No tú. ¿Qué hay ahí? Dinero. Dinero. ¿Cuánto? 100, 200, 1000. Un alcalde tiene derecho a tener dinero en su auto. No es poco dinero. Pero tampoco es dinero que proceda de un buen lugar. No entiendo. ¿De qué hablas? Investigué. Una persona vino a hacer un reclamo. Y fui la única que lo escuchó. Me dio mucha lástima, así que decidí investigar. Lo seguí y fue precisamente cuando di con él. Está contando todo. ¿Sabe que Mariana no tiene que ver nada conmigo? No, no tienen ni idea. Un segundo. ¿Cómo saben que está contando todo? Fácil. Permítame. ¡Ey! Eso es ilegal. Si hablamos de cosas ilegales, don José, ¿verdad? A ver, teníamos que asegurarnos que eras una persona de confianza. Y sí, efectivamente, has demostrado que estás de nuestro lado. Les dije que confíen en mi palabra. No me gustó lo que hicieron. Bien, de acuerdo. Mis disculpas. Bueno, ella dice que hay dinero. Ya aprobaron la inspección. ¿Qué? No puede ser. No pueden inspeccionar el carro. Si descubren el dinero lo van a retener. Y eso es fatal. No sabes la cantidad de problemas que me va a generar. No, no, no. Tengo que ayudar a Amelia. Este es el momento. ¿Puedo hablar con ella? Al parecer es tímida. No le gusta hablar mucho. Créeme, te aseguro que le gusta hablar mucho. Siga. Espera, perdona. Quiero hablar con ella a solas. Chicas, qué placer verlas. Viejo asqueroso. ¿Qué quieres? Marianita, veo que cambiaste de lado. Señor, siempre he estado del lado correcto. Estás cometiendo un grave error. Ambas están cometiendo un grave error. Allá ustedes. Ahora, una cosa les aseguro. Si terminan, van a terminar en la miseria. Lárgase de aquí. Y aproveche el aire puro que tiene para respirar. Porque le juro que el próximo aire que va a respirar va a ser el de la prisión. ¿Me escuchó? Sí. Mira, me entristece tanto, tanto verte así. Ay, mírate, das pena. Sí, claro. Marieta, déjanos a solas, por favor. Solo si Amelia lo desea. ¡Wow! ¡Qué atención al cliente! Siempre me he caracterizado por eso, señor. Tranquila, Mariana. Que yo puedo con este cerdo.
Supongo que es en el despacho. Elimina este problema. Usted lo único que quiere es que no encuentren ese dinero, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ya es demasiado tarde. Va a ser muy raro que encuentren todo ese dinero en un carro de la institución, ¿no? Es una niña resabiada. Yo lo único que quiero es justicia. Esa pobre gente se va a quedar sin su trabajo solo porque fueron engañados por un corrupto como usted. Eso no es de tu incumbencia. Me has decepcionado tanto. Tenías mucho potencial. Conmigo hubieras llegado muy lejos, pero te vas a quedar aquí. Mira lo que te digo. Así que Marianita te va a representar. ¿Te vas a declarar inocente? Así es. Y es mi última palabra. Ok. Nada más hablar. En este momento vamos a proceder a revisar la evidencia. ¿Hay alguna manera de evitar esa inspección? Todo fue un plan. Yo le dije a un amigo que hable por la radio. Eso se aprobará mañana o pasado. Todo porque usted necesita ese dinero. Un momento. Yo jamás hablé de dinero. ¡Bingo! Aquí está todo. Esta casa me trae recuerdos. Hijo, por Dios, amigo. ¿Qué hiciste? ¡No traiga más a este mocoso! ¡Ven! ¡Vamos fuera! No. Se lo suplico. No me despida, por favor. ¿Qué le pasa? No, por favor, no. No. ¡Mamá! ¡Suélteme, que me lastima! Hijo, ¿qué hiciste? Mamá, vámonos. Por fin pensé que no lo vería nunca más. Hay que darnos prisa. Saldremos con el auto inmediatamente, pero las cámaras están apagadas, ¿no? No. Yo en ningún momento les dije que podrían llevar el auto. ¿Qué? ¿Están locos? Eso sería muy obvio. Pero ¿y entonces usted qué pretende? Que nos llevemos el dinero y nos vayamos, así de simple. Claro, solo lleven el dinero. ¿Dónde está? Bueno, está bien. Igual solo venimos por el dinero. ¿Tiene usted bolsos? ¿Tanto es? Créame que es demasiado dinero. Son montones de fajos de billetes. El dinero no se lava de poco en poco. El capó está lleno de todo él.
Espere. Mire, oficial. Aquí los únicos que saben que el dinero está aquí somos nosotros, Amelia. Y bueno, ahora usted también. ¿Está seguro de que Santiago no los vio? Seguro. Digamos, justo antes de que lo abriera. Y se supone que después no pudo inspeccionarlo solo, ¿verdad? No, claro que no. Pues entonces, solo los que lo sabemos somos los que estamos al tanto. Ok, entonces tomen su dinero y ya. Váyanse rápido. ¿Qué pasa ahora? Pero primero tienes que hacer tu parte. Yo ya les probé lealtad. Ustedes aún no. Yo le dije que no podíamos confiar en ella. Sí, pero es cierto, ella nos ha mostrado lealtad. Así es. Y ya cambié de opinión. Ahora quiero efectivo. Eso no puede ser. Lo siento, pero mi cuenta no puede figurar en sus transacciones. Eso me comprometería mucho. Sí, pero... Pero nada. Ahora quiero dinero. El dinero que está aquí. De acuerdo. Pero, don José, por favor, ¿cómo va a ser? Bueno, mira, tengo varias cuentas, ya lo repondré, pero ¿te olvidas lo que puede pasar si no entregamos el dinero mañana? Está bien. ¿A qué se refiere? Nuestro socio narco, si no recibe el dinero mañana, nos elimina a ambos. Es que los narcos son muy peligrosos. Bien dicen. En ese negocio solo hay entrada, pero no hay salida. Sí, pero es sumamente apasionante y bien remunerado. ¿Sabes? La adrenalina, ¿no? La vida nunca es aburrida. Es maravilloso. A ti te debe pasar lo mismo. Detener a culpables, tiroteos, la tensión de la búsqueda. Sí. Claro. Tu vida está llena de adrenalina también. Lo que pasa es que está muy mal recompensada. Es que por eso ahora estoy aliada a ustedes. Y créeme, no has podido hacer mejor cosa. ¿Ya ve? Usted y yo hablamos en el mismo idioma. En cambio, su empleado, no. Yo soy su abogado. Sí, su perrito faldero. Bueno, ya. Saquen el dinero y váyanse rápido. Venga. No puede ser. Aquí estaba el dinero. ¿Dinero dónde está? ¿Están seguros de que lo dejaron aquí? El dinero estaba aquí. Yo le dije a don José que esta mujer nos iba a traicionar. ¿Dónde está el dinero? Yo no lo tengo. ¡No es el dinero, amigas! Te me acerques. Esto no puede estar pasando. Nos van a matar. Nos van a matar. ¿Dónde está el dinero? No quiero morir. ¿Dónde está? No quiero morir. ¿Dónde está? No quiero morir. Ni siquiera sabía que había dinero ahí. Cálmese, don José. No quiero morir. Tenemos que recuperar ese dinero. Amelia. Estoy seguro que Amelia tiene que ver con todo esto, don José. Sí, seguro que es ella. Vamos, démosle una lección. ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi dinero? No lo sé. Usted dígame. Dime, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué dinero? ¡No te hagas la desentendida! Ya, se acabó el jueguito. Vigile que no venga nadie. Te juro por Dios, como no me digas ahora mismo dónde tienes mi dinero, acabo contigo.
Ya le dije que yo no sé nada. De verdad, yo no sé nada. Yo sé dónde está. ¿Lo tienes? Tengo todo. Las pruebas, los documentos y también tengo todo el dinero. ¿Dónde está mi dinero? ¿Tú de verdad crees que te voy a entregar las cosas así porque sí? ¡Hijo de...! Cállate y baja esa arma ahora mismo. Yo no tengo nada que hablar con traidores. ¿Entiendes? José está perdido. Deja de actuar, Mariana. Yo no estoy actuando. Siempre estuve del lado de Amelia. Yo les ayudé. Se lo dije, don José. Yo se lo dije. ¡Cállate, inútil! ¿Qué estás diciendo, Mariana? Sabe, me costó creerlo. Pero decidí creerle a Amelia. He trabajado años con ella. La conozco. Mira, no ganaría nada con hacer todo esto. ¿De qué carajos estás hablando? Está hablando de que estás perdido, José Reyes. Pero, si tú eres como nosotros, aceptaste dinero, estás de nuestro lado. No. No. Traidores. Ale, todo tuyo. Todos aquí creemos en Amelia. ¿Qué? Siempre estuvo de nuestro lado. Todo lo que usted dijo ya está grabado. Yo les hice creer que estaba de su lado, pero era para obtener su declaración. No, me están mintiendo. No tienen nada. No tienen. Por supuesto que tenemos. Tenemos todas las pruebas necesarias. Mariana, tú no. Yo sí. No va a estar más en el poder, señor José. Y agradezca que todo esto está pasando. ¿Qué tengo que agradecer, traidora miserable? Pues es esto, o morir en manos de narcoasesinos. Daniel, ¿qué hacemos? No se preocupe. No tienen pruebas contundentes. Nadie nos va a detener. Tenemos demasiadas pruebas contundentes. Señor José Antonio Reyes queda arrestado por fraude, estafa, lavado de activos, cohecho, asociación ilícita y peculado. Señor Daniel Chávez, usted también queda detenido por cohecho y por complicidad en todos los cargos mencionados antes para el señor José Antonio Reyes. Tranquilo. Me alegra que al fin esté donde tiene que estar. Recuerda, señor José Reyes. Mi mamá, María, era su empleada. Usted siempre abusó de ella. Hasta intentó venderla. No sé qué le pasa. Siempre estuvo metido en cosas tránsfugas. Y yo no sé cómo un pueblo pudo confiar en usted. ¿Eres el mojoso que me golpeó? ¿El hijo de mi empleada? ¡No! 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 ¡Daniel! ¡Te pago mucho! ¡Haz algo, Daniel! ¡Daniel, haz algo! Alejandra, gracias. Hicimos un buen trabajo, una vez más. ¿Ves lo que te digo? Es bueno hacer creer al resto que somos enemigos. Sí. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Es una táctica que nosotros usamos para ser juez y parte y así obtener la declaración de ambos lados. ¿Por qué no me dijiste nada? Es que
Así funcionan las cosas. Mariana, gracias. Gracias por siempre creer en mí y no dejarme sola. Creo que hasta me voy a hacer actriz. Todos se la creyeron. Pensaron que sería siempre aquel borrego que solamente acataba órdenes y las seguía. Estoy muy orgullosa de ti, Mariana. De verdad. Ahora ese par de infelices van a pagar en la cárcel por todo lo que hicieron. Y tú y yo vamos a recuperar nuestro empleo. Y nos mantendremos firmes, sin corrompernos. Yo estoy muy orgullosa de ti, Amelia. Y sabes, llegarás muy lejos con ese carácter de agresividad y esa decisión que tienes. Gracias, Mariana. De nada. A usted también, oficial, muchísimas gracias y 1000 disculpas por mi comportamiento. Me gusta tu temperamento. Tienes un carácter de líder, política, no sé. Comparto. ¿Verdad? Yo creo que sería una muy buena opción para la alcaldía. Es una mujer fresca, muy inteligente y también es muy... Vamos, dilo. Sé que quieres hacerlo. es muy hermosa. Bueno, Mariana, creo que nosotras estamos sobrando aquí. Con permiso. Con permiso. Bien. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Qué? Que te parezco muy hermosa.